Atención jubilados y pensionados. Traemos un muy importante y urgente notición para todos los jubilados y pensionados, porque en las últimas horas, Eugenio Semino, el defensor de los jubilados, lanzó un comunicado que generó muchísima incertidumbre entre los adultos mayores, y nos llegaron un montón de preguntas sobre lo que va a pasar a partir de mañana. Así que en este video, vamos a responderles todo paso a paso, para que se queden tranquilos y entiendan bien qué significa este anuncio, y cómo los puede afectar. Además, ya se definió finalmente el monto del bono para jubilados y pensionados de ANSES, que estuvo dando vueltas durante semanas. Y te contamos que por ahora, Milei decidió mantenerlo en 70.000 pesos, y no subirlo a 100.000 pesos como se venía rumoreando en muchos medios. También, como les venimos informando, siguen disponibles los créditos bancarios a beneficiarios de ANSES con pocos requisitos y cuotas accesibles, una muy buena oportunidad para quienes les cuesta llegar a fin de mes o para las fiestas de fin de año. Pero lo más importante, lo que dijo Semino, puede cambiar muchas cosas desde mañana mismo, así que no te pierdas esta noticia de último momento. Arrancamos con toda la información. Planteamos, ante el veto del presidente de la Nación, planteamos la inconstitucionalidad de los fundamentos de ese veto. El veto es una facultad del Ejecutivo, pero tienen que tener razonabilidad los argumentos que se establecen en el decreto del mismo. A nuestro criterio no lo tenían, no lo tienen, y esto llevó a que haya varios juicios que siguen su curso, sobre todo algunos han avanzado muchísimo, como en Resistencia Chaco, como Comodoro Rivadavia. Una muestra grosera del trato que le da la justicia a nuestros jubilados es que en Ciudad de Buenos Aires, hace un año que están discutiendo la competencia entre Contencioso Administrativo Federal y Seguridad Social. Pero al margen de esto, nos encontramos este año con el mismo escenario. Se vuelve a sancionar exactamente lo mismo, veta el Ejecutivo, algunos no acomodaron su baja espalda en la banca para rechazar el veto, otros no votaron en disidencia y el veto quedó consolidado, por lo cual lo que dimos a conocer ayer es la nueva demanda contra el Ejecutivo, que lo que plantea básicamente es que la ley sancionada se promulgue y se pague lo que corresponde. Y a los efectos acompañamos un trabajo importantísimo de la Universidad Nacional de La Pampa, un trabajo absolutamente técnico que hace la Facultad de Economía y Ciencias Jurídicas de La Pampa, donde se establece algo, y escuchen bien esto, que no afecta el pagar lo que establece la ley, no afecta el superávit fiscal, que es el gran elemento sacralizado en los discursos y demás. Es decir, no hace falta que tampoco se emita dinero para pagarlo. Es decir, con los propios recursos actuales del sistema se puede pagar ese 7.2% y se puede incorporar el bono al haber. Así que bueno, un nuevo round de una nueva disputa judicial. Nosotros apelamos a lo que son los tres poderes del Estado. Se expidió el legislativo en sentido contrario al ejecutivo, y ahora estamos exigiendo que el Poder Judicial emita sentencia sobre el tema. Ojalá no ocurra lo que habitualmente pasa en Argentina, que para los jubilados los tiempos de la justicia son vaticanos. Es más, tuvimos que hacer la demanda a nombre de un jubilado en particular, en representación del resto,
porque tenemos un último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que después de 16 años, en el caso Badaro, caso que ya no existía más, se pide sobre dos temas realmente insólitos. El primer gran tema es que no acepta acciones colectivas, vale decir que cada uno haga su juicio en particular. Pues se quejan de los abogados, pero los abogados, quien le genera la provisión de esos juicios es el Estado, y es el Poder Judicial, y el que espera una eternidad es ese jubilado, de los cuales muchísimos tan siquiera pueden acceder a la justicia, por razones culturales, económicas, etcétera, etcétera. Y a su vez, algo más grave, desconoce la legitimación del quien era el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, en aquella época, que fue el que presentó el recurso de amparo, y en el 2008 él cesó en su calidad de defensor en 2009, y al día de hoy no estaba nombrado, pero lo grave, porque ahora a su vez intimó a que el legislativo nombre un nuevo defensor después de 16 años, ¿se acordaron? Y apareció todo un proceso que, bueno, tan siquiera yo estaba enterado, donde hay escritos y demás, y que se votaría el nuevo defensor el 6 de noviembre. Es toda una cuestión muy opaca, pero al margen de esto, lo más grave es quien fue el defensor no va a estar con la posibilidad de representar intereses colectivos. Y esto es gravísimo, porque es la esencia de la Defensoría del Pueblo, representar intereses difusos, derechos colectivos. Parece que los legisladores no han observado esta parte del fallo, ¿no? Me parece muy, muy grave, pero lo cierto es que deja desprotegido a los jubilados. En caso que tenga éxito el caso, y nombro quien encabeza aquí en esta demanda, es un jubilado, Gustavo Traba, que está en la mínima, tiene 37 años de aportes, estaba en Luz y Fuerza, cuando se privatizó Segua, empezó a pasar de gremios en gremios porque no se sabía dónde quedaban encuadrados. Hubo empresas que no les aportaron después de la privatización, y hoy está cobrando 400.000 pesos. En nombre de este jubilado, en nombre de todos los jubilados, si logramos que se haga justicia, va a ser realmente muy, muy importante. Ya lo logramos cuando, también con Andrés Gil Domínguez, planteamos el amparo colectivo por el decreto de necesidad y urgencia, los decretos de necesidad y urgencia de Alberto Fernández en marzo del 2020, que había suspendido la ley de movilidad, y esto generó un gravamen terrible para todos los jubilados y pensionados. Ha sido la base esa demanda de lo que hoy están fallando casi todas las cámaras federales a favor de los jubilados, lo que han perdido en el proceso anterior, que es lo corroborado hasta ahora, el 50.8% entre enero del 2021 y marzo del 2024. Ojalá que esas sentencias las ratifique la Corte y no espere 16 años más como lo hizo con Badaro, ¿no? Claro. A la espera que se
se mueran los jubilados. Dos consideraciones que me gustaría hacerle. ¿Es procedente esa demanda que se ha hecho penal el día pasado, hace una semana, contra la no entrega de medicamentos, doctor? Medicamentos. Sí. Ahí hay, inclusive, bueno, eso falló en la Cámara de Mendoza, la de Tucumán. Sí. Hay varias cámaras federales que han fallado en el mismo sentido. Y es más, en el caso de Mendoza en particular, más allá que ordena la Cámara que el recurso que interpuso el PAMI en este caso no tenga no tiene carácter devolutivo, vale decir que se debieran, hasta que resuelva la Corte, seguir entregando los medicamentos como se hacía anteriormente. Claro. PAMI no lo está cumpliendo. De ahí que vino esta denuncia penal que usted está señalando, que es por desobediencia directamente. Vamos a ver en qué termina, porque de este tipo de denuncias por amparos incumplidos hay cantidades, inclusive con sanción con los funcionarios en particular, y el Estado no cumple. Y aclaro que no cumple hoy y no cumplía con administraciones anteriores tampoco. Pero esto se puede presentar cualquier jubilado, alguien que logró, por el caso Badaro, también su jubilación, puede presentarse espontáneamente ante la justicia. ¿Hay alguna posibilidad? Eso me pregunta la gente. Sí, hay amparos. Bien. Hay cantidad de amparos, sí. Recursos y son viables. Sí. Lo que pasa que en el caso que estamos refiriendo, son siempre a títulos personales de un beneficiario. Claro. Lo que sancionó, lo que sentenció la Cámara de Mendoza y otras cámaras provinciales es que sea grupal, ¿no? Claro. Creo que en Mendoza fueron varios centros de jubilados presentados. Pero cada uno puede hacer su presentación, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, Eugenio, el otro tema que tomó Estado Público en estos días tiene que ver con la funcionaria Petovelo, que habla de 120.000 pesos a jubilados sobre la base de descuentos es decir, que el sector privado va a hacer descuento, y lo toma como una decisión oficial, que queja de mucha gente que ve en la información periodística una suerte de llamar la atención a los jubilados sobre aumentos que se van a concretar sobre la base de compras de mercadería y no de dinero en efectivo que necesita el jubilado. Y me parece hasta poco serio en algunos medios de difusión, lo digo porque ya me he quejado muchísimas veces. Me parece si es mía no solamente la observación, o usted lo considera igual, doctor. No, sí, aparte lo que llama la atención que tengan tan poca originalidad para mentir, ¿no? Siempre me acuerdo de Brecht cuando decía que si se sigue intentando mejorar la hipocresía, vamos a seguir mal. Hay que tratar de decir la verdad. Y en realidad lo que se exhumó fue una resolución de ANSES del 19, donde había acuerdos con algunos hipermercados, supermercados y demás, para que ciertos días haya rebajas en los precios a los jubilados, y en paralelo también se había hecho antes un conato de devolución del IVA a jubilados hasta una suma determinada. Bueno, en realidad yo estuve tratando de verificar, simplemente por experiencia propia, porque voy una vez por semana al supermercado y compro siempre lo mismo. Claro. Para mí. Y en realidad hay días establecidas para personas mayores
ya de antes de esta resolución, que es más, tienen un porcentaje de descuento más grande que lo que dice el Ministerio de Desarrollo Humano. Y otros días, con determinados medios de pago, hay descuentos también mayores, por lo cual es una gran... Inclusive el jubilado, el que menos gana, no va al supermercado, compra negocios de cercanía y compra poco, compra 4 cebollas, un pan, 2 panes. Es decir, no, en nada incide en la canasta del jubilado en general, y sobre todo el menos pudiente. Este tipo de anuncios son preelectorales y hacen todas las fuerzas que están en el poder siempre. Claro, y esto siempre es muy lamentable cómo se lo trata de engañar al jubilado, que ya de por sí viene castigado históricamente. ¿Para qué vamos a hablar de gestiones anteriores si en cada presidente siempre hubo una explicación espuria, siempre, nunca se dijo la verdad, jamás se dice la verdad sobre esto, de cómo toman? Es decir, acá hace falta, esto es cierto también, hace falta una investigación de cómo se manejan los fondos de ANSES. No vaya a hacer cosas que seguimos nosotros esperando que las cosas las hagan bien, cuando, bueno, uno mira, observa y escucha y analiza. A Esper, por ejemplo, un tipo metido con el narcotráfico. Bueno, cuando eso se confirme, seguramente la justicia tendrá que poner las cosas en su sitio, doctor, ¿no? Mire, el tema de ese tipo de situaciones en particular, tal vez tengamos memoria corta, pero desgraciadamente el ingreso en muchos de nuestros países de los carteles de la droga viene de décadas. Nosotros debiéramos recordar qué pasó con la efedrina, qué pasó con el triple crimen de Rodríguez. Es decir, fueron como chispazos que después quedan olvidados, pero evidentemente después reaparecen los Esper, los Insaurralde por el Mediterráneo, y esas cosas que no se atienden y que todos saben. Yo vivo a poquitas cuadras de La Matanza y cruzando General Paz, que es La Matanza, todos saben dónde se vende la droga, quién la vende, los punteros, etcétera, etcétera. Bueno, y con eso se convive. Ahora, llega un momento donde vimos cómo se pierden nuestros hijos, nuestros nietos. Hoy ya está pasando y no reaccionamos, seguimos haciendo, nos seguimos sorprendiendo por lo que ya viene pasando hace mucho tiempo y que va inficionando todo el sistema político. Claro que sí.